Platicar con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, ¿tú cómo estás? ¿Sí me escuchas Bien, bien, bien? todo bien. Te veo, te escucho. Qué bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí contento de compartir este espacio contigo el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. El invitado del día de hoy aquí en Lo Espiritual es Gustavo Quiñones, un buen amigo, un compañero que conocí también en un curso de Theta Healing, y que desde entonces a la fecha pues estamos en contacto y coincidiendo, aprendiendo, compartiendo lo que podemos, ¿verdad? Entonces, agradeciendo, si gustas, Gustavo, por favor, presentarte, dar un poco de ti, hablar un poco de ti para iniciar también este tema. Bueno, pues, ¿qué te puedo compartir? Desde niño he sido muy curioso, muy eh, inquieto en el cuanto a buscar respuestas y muchas de las respuestas que encontraba allá afuera no me llenaban. Entonces empezaba a buscar cuál era la verdad, cuál era el propósito de la vida, cuál era el para qué venimos, a dónde nos vamos. Y más o menos en la edad como de 15, 16 años empecé como a tener esa, por decir, rebeldía de todo lo que había venido a aprender de la iglesia y que no me llenaba. Y luego cuando mi abuelo paterno falleció, ese fue como un golpe bien duro. Y desde ahí pues se marcó el estar buscando respuestas. Y entonces así fue como coincidimos en el curso de Theta Healing, pero he pasado por espiritismo, radiestesia, Reiki, eh, otro montón de terapias holísticas y todo, como te decía, con el propósito de buscar y encontrar respuestas y de alguna forma ir viendo qué, qué herramientas puedes tener en esa bolsita, en esa caja de herramientas que tú las puedas aplicar en tu día a día y de alguna forma ir encontrando cómo vivir un poco más ligero, un poco más contento. Ok, ok. Esa parte me gusta, cuando dijiste la parte de la rebeldía, que creo que es algo que coincidimos. Este, muchos también en esta búsqueda de la verdad, en la búsqueda de qué más hay allá, de las creencias que nos impusieron o de lo que estamos repitiendo. Gracias por compartir eso. El tema de hoy vamos a dejarlo ahora sí que en la mesa. Están invitadas, invitados a que puedan hacer las preguntas que quieran. El tema es dejemos el futuro probable, casi seguro. ¿Nos podrías comentar el enfoque de este tema, por favor, Gustavo? Sí, mira, es que todos podríamos predecir nuestro futuro con este juego de palabras, pero ahorita que lo empecemos a explicar, pues nos vamos a dar cuenta que no es un juego de palabras. Cuando decimos que te puedo predecir tu futuro probable casi seguro, ¿a qué me refiero? Que nosotros hemos venido colocando nuestro pasado en nuestro presente Ujú. y por lo mismo perpetuamos nuestro pasado en nuestro futuro. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Okay, imagínate que yo vengo y constantemente me quejo de la situación del país donde vivo, de la falta de oportunidades, de esto y lo otro. Y esa ha sido mi experiencia de la vida en años atrás. Ok. Yo ahorita en mi presente, como que fuera un disco rayado, como que fuera un cassette, cuando me dices, hola, ¿cómo estás? Y yo vengo y como que le doy play a ese cassette. Y me sigo quejando de la situación del país, me sigo quejando de esto. Y entonces como que no tengo fuerzas, no tengo forma de salir para otro lado.
Entonces mi pasado lo traje a mi presente. Y entonces, cuando en mi presente no tomo ninguna acción, cuando en mi presente sigo haciendo lo mismo que he venido haciendo en mi pasado, es casi probable, casi seguro que mi futuro va a seguir siendo el mismo. Entonces ahí es donde seguimos perpetuando eso y ahí es donde podemos ir viendo de que venimos prácticamente repitiendo las mismas cosas y pretendemos que algo cambie, pero sin tomar ninguna acción, sin tomar ningún riesgo o sin que entre esa rebeldía que hablábamos para de alguna forma eh, cambiar de rumbo, aventurarnos a ir navegando por una corriente distinta. Y muchas veces entonces ahí es donde perpetuamos ese futuro porque venimos acarreando el pasado y únicamente lo estamos como tirando y seguimos la cuerda, pero es la misma dirección a la que vamos. Ok, eso es muy interesante. Voy a decir un mensajito aquí que nos hacen. Dice Dance Mark, si con acciones se produce el futuro, si no hay acciones no se podría. Eso viene a complementar lo que estás comentando. Muchas veces pensamos que inclusive estamos repitiendo estos patrones o que pueda ser un castigo o que le estamos entregando nuestra vida, puede ser a algo que esté ajeno a nosotros. Y muchas veces nos cerramos y muchas veces decimos la típica, ¿no? No, pues así es la vida. No, pues así me tocó. ¿Qué crees que sea un factor importante para darnos cuenta de, a ver, creo que puedo yo hacer el cambio? ¿Qué crees que sea necesario para poder hacerte responsable? Mira, es como que, imagínate que tú estás experimentando con una receta, Ujú. ¿sí? Entonces vienen y te dicen, bueno, la receta para hacer esto son estos ingredientes. Y tú tienes los ingredientes y la preparas y la pruebas y te sabe salado. Ok. Tú vienes al Ujú. día siguiente y quieres preparar la misma receta, pero ahora quieres ver si va a salir igual de salado. Pero sigues poniendo la misma cantidad de ingredientes. Vuelves a probar y vuelve a saber salado. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Ir quitándole sal a manera de ir modificando esa receta para que quede como a ti te gusta. Entonces, en nuestro día a día, nuestras circunstancias, nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos, es como esa sensación de si está salado o está dulce. Y ahí es donde nosotros podemos ir viendo qué es lo que nos está causando que sintamos lo que estamos sintiendo en ese momento. Cuando logramos detectar qué es o quién es el que nos hace sentir de determinada forma, entonces ahí es donde podemos hacer ajustes. Pero si pretendemos que algo cambie en nuestra vida haciendo lo mismo, entonces ahí es donde muchas veces las personas van a terapias, van a sesiones de distinto tipo de sesiones, reciben información, reciben algún tipo de ayuda, pero siguen haciendo lo mismo. Entonces, no importa que vayas con 25 terapeutas diferentes, si con toda esa información que te dieron no haces nada, sigues en la Sí, misma situación. definitivamente. Y puede ser que hasta estés dando la responsabilidad a la otra persona o el terapeuta o a las otras personas en lugar
de hacerte responsable de la información y de lo que te toca. Eh, Vamos a decir aquí, Miriam, buenas tardes desde Colombia, gracias por estar conectadas, conectados. Pueden hacer preguntas. El día de hoy estamos hablando justamente de estos temas importantes acerca de que podamos nosotros, pues, hacernos responsables, no dejar que el pasado, no dejar que los patrones familiares o las herencias, pues vayan construyendo nuestro presente, nuestro futuro. O sea, es momento de hacerte responsable de tu vida. Eh, ¿Qué podrías decirnos, tal vez en un aspecto personal, ahorita que comentaste el fallecimiento de tu abuelo, que fue ese cambio, ¿no? Esa pauta en tu vida, ¿no? Ese minuto que pudo haber cambiado tu camino. ¿Cómo pudiste ser consciente de, ¿sabes qué? A ver, es que tengo esto y tengo que buscar, no sé, la información o tengo que buscar sanar. Ponte, mira, muchas veces vas a ir de extremo a extremo, ¿sí? Ujú. Eh, yo crecí católico y entonces como el paradigma o la información que tenía era el punto de vista católico. Y aquí vale la pena mencionar de que dentro de las distintas iglesias hay distintas corrientes, ¿sí? Sí. Porque, digamos, dentro de la iglesia católica tienes jesuitas, salesianos, el Opus Dei, o sea, y cada uno de esos tiene una forma de ver el cristianismo y una serie de reglas, por decir así. Cuando falleció mi abuelo, como que toda la información que me habían dado de pequeño, yo decía, aquí falta algo, aquí no Mm. estoy teniendo la película completa. Entonces ahí empecé a explorar toda esa parte de espiritismo, empecé a ver toda esa información que podía llegar ahí. Y entró toda esa parte de misticismo, esoterismo. En aquel entonces era muchísimo más difícil porque no existía el internet, no existían muchas cosas, entonces todo era como de boca en boca, el ir teniendo esas coincidencias donde te iban apareciendo personas y te iban compartiendo información. Esa etapa como que pasó también y es así como, ok, sí, ya sé esa parte, ya entendí esa parte, en su momento usé esa parte, pero luego como en el siguiente escalón que te tocaba en la vida, entonces ya necesitabas otra parte, otra información, porque, o sea, como que ya tenías otra piececita del rompecabezas, pero eso era también como la realidad bajo ese paradigma, pero tampoco es la totalidad de todo, porque muchas veces pensamos que tenemos el monopolio de la verdad y queremos convencer a las personas también. Y Ujú. entonces ahí me di cuenta de que, o sea, el seguir buscando y ahí empecé a explorar también otra parte como de, ok, ¿qué pasa con todo esto del budismo? ¿Qué pasa con todo esto de las religiones cristianas, protestantes? Y ahí vas viendo que iban teniendo como sus paradigmas, sus puntos de vista, y te puedes ir enriqueciendo porque eso en su momento te va a permitir ser empático con las personas, el ponerte desde del otro lado y entender de dónde vienen, porque fíjate que parte del perpetuar el futuro probable casi seguro es algo tan práctico como cuando tú vas a tener una conversación con algún miembro de tu familia. Imagínate que tú estás en una reunión y te puedo garantizar de que tu papá tiene ciertas historias que repite Ujú. cuando hay algún tipo de reunión y cuenta ciertas anécdotas. Y llega un punto en el que, como tú ya sabes qué es lo que viene, como que
desconectas en ese momento y no estás presente en el escuchar atento a la anécdota, porque ya te la sabes. En ese momento, tú no estás ahí. Tú agarraste el pasado, lo traes aquí y dices, ya me la sé, no me importa. Entonces, como que pones en mute lo que pueda decir él. Y entonces, en ese momento que tú le estás como invalidando su comunicación, al tú no estar atento, va a pasar una dinámica muy curiosa. Cuando tú quieras hacer lo mismo, él tampoco va a estar atento, porque tú no estuviste atento. Entonces, energéticamente no estaban en comunicación en ese momento. Ok, eso es muy interesante, o sea, no, ahorita me haces reflexionar sobre las dinámicas, en familia, en casa, y sí, o sea, creo que también la invitación es voltear a ver a nuestros parientes, a nuestros padres, porque hay mucha información, y también creo que ese acto de desconectarte puede ser, como dices, porque ya sabes lo que va a decir, ¿no? Ya puedes estar evitando sentir nuevamente eso que habían experimentado juntos, pero al final de cuentas, pues él se está expresando y es algo que ahí es donde se conecta la empatía, ¿no? Exactamente. Y entonces eso también puede pasar en relación de pareja. Tú ya sabes, o está enojada, está enojado, y ahorita va a decir tal y tal cosa. Y entonces ya hasta tienes toda la película en tu cabeza, y ya le diste play y en ese momento apachaste mute. Y entonces, como consecuencia de que trajiste tu pasado al presente, estás invalidando la comunicación, pero lo más importante es que no puedes crear un futuro distinto porque no estás poniendo ningún ingrediente nuevo ni estás cambiando la receta en este momento. Entonces perpetuamos ese drama, perpetuamos esa comunicación o falta de comunicación por un simple hecho de no estar presente, de no aportar nada en ese momento. Ok, eso es muy interesante, como decías, nos podemos mantener quejándonos, nos podemos decir que las cosas no cambian, pero nosotros no estamos haciendo nada al respecto. Aquí voy a mandar un saludo también a Rosy y pues a las personas que nos están viendo, también a la gente de Colombia, bienvenidas, bienvenidos. Si tienen alguna pregunta, por favor háganla aquí y con mucho gusto la vamos a empezar a responder. El tema de hoy pues es dejemos el futuro probable, casi seguro que es justamente el poder hacernos responsables de eso. Y esto que estás diciendo de traer el presente, el cambio de conciencia son nuevos hábitos, ¿no? O sea, para tú darte cuenta a ver, pues mi papá está hablando de este tema o de esta situación, hay que ser honestos, compasivos, hay que tener esta empatía. Eh, Dentro de tus experiencias, de tu propia experiencia o con tus pacientes, ¿qué crees que sean los factores de impedimento más comunes? Como que, híjole, no me atrevo, no me lanzo a hacer este cambio de conciencia. Es simplemente el aceptar, porque ¿Ok? imagínate, ok, mira, eh, la primera vez que me presentaron a mí esta información fue en un formato muy práctico y voy a tratar de hacer lo mismo. Entonces, imagínate cuando yo nací, mi papá tenía 19 años y estaba cumpliendo 20 años. Recién casados, tenían un nuevo hogar y ahora tenía una familia. Ahora imagínate tú, a 19 años, por cumplir 20, recién casado, un año después viene tu hijo, y entonces, ¿qué estabas haciendo tú a los 19 años?
a los 20. ¿Ya habías formado una familia? No, Ok. Eh, ¿Qué pasatiempos tenías tú a los 20 años? Eran ok, muy distintos no, a que si hubieras tenido una familia, ¿verdad? definitivamente, Ok, entonces, definitivamente. ya cuando empiezas a ver eso, es como que, güey, ya no puedo juzgar a mi padre de la misma forma, porque, o sea, ya sea que él haya escogido esa vida o esa vida fue la que le tocó, o sea, ya él a los 20 años tenía que arremangarse las mangas de la camisa y chambearle. Entonces, ponte, yo podía tener la historia de decir, es que tuve un padre que no estuvo presente todo el tiempo que yo quería porque pues siempre estaba trabajando. Pues sí, güey, porque si no, no comías. O sea, Claro, así al chile. Pero tú puedes seguir con ese drama de decir, oh, me hubiera gustado que me hubiera llevado a los partidos de béisbol, o me hubiera gustado que... Entonces, puedo decidir vivir mi vida como víctima de lo que no fue y traer esa conversación de decir, oh, es que mis padres fueron así, esto y lo otro. O simplemente decir, bueno, sí, me hubiera gustado que hubiera sido de una cosa, pero yo entiendo ahora desde un punto de vista ya maduro que lo que me tocó vivir fue esto, porque si no trabajaba, no comíamos. Y su forma de decirme que me quería, pues era chambeándole y que hubiera pan en la mesa. Tan simple como eso, ¿sí? claro, Y entonces ahí es donde tú empiezas a ver la vida de las otras personas, ya de una forma más empática, pero porque estás ya sin venir y poner todo ese romanticismo de que se está viviendo ahora con que, oh, eso viene de mis ancestros, eso viene de... No, no, o sea, al Chile, o sea, las cosas son así. Eso es lo que te está sí, tocando vivir ahorita. O sea, o lo aceptas y tratas de hacer lo mejor de ti en ese momento, o te vas a seguir quejando y echándole la culpa porque no viviste como el Rockefeller, o porque no te tocó vivir como eh, un niño rico que tenía un montón de cosas. O sea, no fue lo que te tocó, güey. Y así de simple, entonces ahí empiezas a verlo con cuestiones bien prácticas. Y entonces ahí es donde también empiezas a ver, bueno, la madurez que tú le pudiste haber pedido a una persona que a los 20 años fue papá, después no va a ser la misma madurez que a los 60 años esa misma persona que va a ser abuela o que va a ser abuelo, ya a los 60 años ya tuvo muchísimas más experiencias y ya tiene muchísima más información, ya tiene más piezas del rompecabezas y entonces su relación como abuelo o como abuela va a ser muy distinta a la que te dio como papá o como mamá, claro, ¿sí? Entonces muchas veces por eso tú miras de que alguien que tú pudieras ponerle la etiqueta de, oh, fue mal papá, pero fue buen abuelo, no es que haya sido malo, es simplemente que son etapas de la vida distintas. Quizás ya cuando era abuelo, pues ya no tenía que trabajar, ya tenía menos cargas o menos rollos en la cabeza y pues podía ponerse a jugar pelota porque pues ya no tenía otras responsabilidades más que ponerse a jugar con los nietos. Entonces ahí es donde muchas veces no necesitas tanta sesión o tantas cosas, simplemente empezar a poner un poquito más de práctica en, bueno, ¿qué es lo que me tocó? Ok, quiero hacer esta receta, pero no tengo sal. Bueno, pues no le puedo poner sal o puedo ponerme a darle la gran historia a todo el mundo de que no podía hacer la receta porque me faltaba la sal. claro, definitivamente. Vamos a ver aquí. Dice Rosa.
Dejamos que los patrones o historias se repitan y dejamos de crear el futuro. ¿Ok? Aquí otro comentario, Cristel, muy interesante el tema. Saludos, saludos a ti. Gracias por estar presentes. Si tienen alguna preguntita, por favor, escríbanla y con mucho gusto aquí le vamos a ir respondiendo. Gracias por estar conectadas y conectados. Y justamente el poder ver este tema que es importantísimo. Esta parte de dejar de quejarnos, esta parte de ser empáticos, creo que es muy interesante. Es un ingrediente, ese es un ingrediente muy interesante, el ser empáticos justamente, y que muchas veces nos quejamos de lo que vivimos. La forma en cómo interpretamos la vida es justamente cómo lo vivimos, cómo lo aprendimos con las creencias, con el ego, con las situaciones, con ese programa que vivimos. Definitivamente esa apertura de, ¿sabes qué? A ver, quiero cambios en mí, ¿qué es lo que tengo que hacer en mí? Y más allá, antes de empezar con acciones, todo va a empezar acá en el cambio de la conciencia para que creas ese nuevo hábito y te enfoques, porque dijimos hace ratito, como decías, puedes tomar 1000 terapias, le estás entregando tu responsabilidad a los terapeutas o bueno, a tus amistades o pareja o familiares, pero lo que realmente te toca es hacer este viaje interno y ahora sí, soy empático, voy a buscar también qué es, qué es algo que nos dejaban ciertas herramientas. Tengo que ver qué estoy aprendiendo de esa situación difícil de nuestra vida, porque justamente las situaciones más difíciles de nuestra vida es donde ponemos, como decías, o ponemos mucho drama o ponemos mucho romanticismo, pero al final del día es una experiencia que nos va a ayudar a crecer. ¿Cómo podríamos, eh, ahorita se me viene a la mente que creo que todas las personas tenemos ese instante de honestidad en el que podamos hablar con nosotros mismos y que también es importante pedir la ayuda necesaria. Muchas veces, si tú no te permites ayudarte, va a ser muy difícil poder hacer ese cambio. A veces nos arraigamos, nos anclamos a ese momento y pensamos que ya es el fin del mundo, esto es lo que me toca vivir, esto es lo que me toca hacer. ¿De qué manera podríamos hacer esta invitación, de poder hacer esta toma de conciencia, de poder ser empáticos? Hay que trabajar ahí nuestras emociones también. ¿Crees que sea importante trabajar nuestras emociones? Es que, mira, fíjate que, digamos, que es uno de los factores que hace que sigamos perpetuando el pasado, al presente y al futuro. Eh, no jugamos el juego de la vida que nos toca o que nos corresponde. Entonces estamos de espectadores en nuestra vida, pero estamos en las gradas, estamos en el graderío, Hmm. ¿sí? Sí, Entonces, si tú miras en el graderío, todo el mundo le grita y le mienta la madre a todos los jugadores que están ahí en, en la cancha, pero quienes están sudando y quienes están rifando el físico son los que están en la cancha, ¿sí? Porque sí, resulta de que en el graderío todo mundo fuera el mejor eh, técnico de cualquier equipo. Todo mundo llevaría cualquier equipo a que fuera campeón, ¿sí? Pero nunca ha estado en la cancha. Entonces, en el día a día, tú puedes decidir, ok, ¿cómo quiero vivir mi vida el día de hoy? ¿Quiero estar de espectador o quiero estar en la cancha? Pues, ¿qué ujú, diferencias van a haber cuando eres espectador o cuando estás en la cancha? Si estoy de espectador, pues voy a seguir con ese, o con el drama o con el romanticismo. O mañana va a ser mejor. No, mañana va a ser igual porque no estás haciendo nada. Si estás con el balón y estás corriendo, quizás hoy no vas a tener los resultados que quisiste, pero como estuviste haciendo algo diferente, entonces puedes ajustar, ¿sí? O ujú. fíjate que estos zapatos me aprietan, entonces a lo mejor, ¿qué pasa si
uso otros zapatos un poquito más grandes, o si no los aprieto tanto, o si uso otro par de medias. O sea, es de ir haciendo ajustes hasta que encuentras qué te funciona a ti. Pero Claro. muchas veces pedimos ayuda o pedimos consejo a la persona equivocada. Ujú. ¿En qué sentido? Que tú le vas a preguntar, oye, güey, ¿cómo le puedo hacer para esto? A alguien que jamás lo ha hecho. Entonces, es como que tú vienes y llamas a alguien para decir, mira, ahorita tengo problemas con mi coche. Y es alguien que no tiene coche, que no es mecánico, y que tú pretendas que te dé la solución. Muchas veces queremos hacer lo mismo, Claro. ¿sí? Entonces ahí es donde entra esa parte de decir, bueno, estoy teniendo problemas de liquidez, no puedo hacer lo que yo deseo con mi negocio. Entonces busca a alguien que tenga un negocio similar y que te pueda decir todas las odiseas y travesías que ha pasado, que te pueda dar una luz desde alguien que lo ha hecho. Pero si tú vas con el compadre que no tiene negocio, entonces no te va a poder dar un buen consejo. Te va a dar un consejo, pero no necesariamente va a ser un buen consejo que te va a sacar del problema que estás. Claro. Entonces, en nuestro día a día tenemos que ir haciendo esos ajustes de decir, bueno, ¿quiero estar en la cancha o quiero estar en las gradas? Porque si estoy en las gradas, entonces dejo que otras personas tomen decisiones por mí y yo simplemente dejo que me cargue la vida y que me lleve a donde sea. Es como que te subes a una llanta y te tiras al mar a ver a dónde llegas, güey. ¿Sí? No tienes ni siquiera un remo para decir, no, yo mejor me quiero ir hacia la izquierda o me quiero ir a la derecha. O sea, no tienes ni siquiera nada. Entonces, muchas veces eso es factor de por qué no tenemos lo que queremos o por qué no logramos salir de un círculo vicioso, porque simplemente nos tiramos con el salvavidas a ver qué pasa. A ver qué pasa, sí, definitivamente. Vamos bueno, a recordarles a las personas que estamos hablando sobre el tema Dejemos el futuro probable, casi seguro. Si gustan hacer alguna preguntita, si gustan hacer algún comentario, aquí nosotros, de nosotros para ustedes, ¿qué tal se encuentran en estos momentos en su vida? ¿Están dejando que ese pasado se convierta en ese presente? ¿Y de qué manera están tomando esa conciencia o están haciendo esos cambios de hábito que nos quieran compartir? Aquí recuerden que está abierto el espacio. Eh, ¿Tú crees, Gustavo, que, bueno, es algo que a lo mejor ya hemos platicado, pero ¿crees que existan garantías? ¿Crees que a pesar de que tú tengas tus sueños y metas, si cargamos nuevamente el pasado, el presente, las podamos conseguir? ¿Qué crees que tengamos que hacer en ese lapso? Mira, aquí te puedo decir que la vida tiene dos garantías, A que ver, cada día no va a ser igual y ok, que un día vamos a morir. Esas son las dos definitivo. garantías que todo mundo tenemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Eh, Muchas personas también no van viendo de que hoy puedes tener un sueño y que empiezas a caminar hacia ese sueño y en el camino te das cuenta de que pues que no es lo que quieres, que no te gusta y se vale. Y puedes cambiar en ese momento el rumbo. Lo que sucede es que muchas veces no tenemos ni siquiera un sueño que pudiéramos decir, ese sí lo puse en blanco y negro, lo tengo escrito, tengo una fecha para cuándo es que quiero lograr ese sueño, porque ahí es donde ese sueño empieza a ser una meta, Ujú. porque ya tienes algo específico, ya tienes una fecha de para cuándo vas a hacer que eso pase.
Lo que sucede es de que muchas veces solo dices, oh, quisiera tener mucho dinero o quisiera tener más dinero. Ok, pero si alguien viene y te dice, ok, mira Luis, aquí tienes 10 pesos, ya en este momento tienes más dinero. Pero entonces las Claro. personas te dicen, no, güey, yo quería por lo menos poder viajar. Bueno, pues te doy otro poquito más y ya te compras un pasaje para irte en camión. No, güey, yo quiero ir en avión. O sea, ahí es donde la gente empieza una vez más con todas las quejas, Claro. ¿sí? Y muchas veces esa queja también viene de traer ese pasado, porque lo único que has visto en casa han sido quejas. Lo que has visto en la escuela son quejas. Lo que has visto en el grupo de amigos que tienes son quejas. Entonces perpetúas el que, entonces la vida se trata de quejarse, la vida se trata de estar inconforme, de, de que siempre vas a estar jodido. Y entonces ahí te resignas Ujú. a tirarte al mar en la rueda y que te lleve a donde Dios diga. Pero no se trata de eso, o sea, se trata de, por un momento determinado, el decir voy a estar en la cancha y yo voy a decidir al final cómo quiero jugar, si me voy a dar el todo por el todo o si me la voy a llevar tranquilo. Pero ya por lo menos tú estás determinado a decir, bueno, hoy quiero ver si meto un gol, pero no. Yo siempre le hago la comparación a las personas que yo sé que tú eres músico y tú crees que alguien pueda tocar mejor porque compró una guitarra más cara. La respuesta es no. Pero muchas veces pensamos en que si compro la guitarra más cara, Sí, va a sonar mejor. Sí, va a sonar mejor si ya sabes tocar, porque tienes una mejor herramienta. claro. Pero el que puede tocar, así le des una guitarra más pedorra, igual va a poder tocar algo. Claro. ¿Sí? Pues Sí, sí. en la vida va a ser algo similar. O sea, si la vida en este momento te está dando ciertas cosas, pero tú decides estar en la cancha, tú vas a poder eh, tomar decisiones, ¿sí? Y si estás en Ujú. una situación donde tú dices, bueno, en este momento estoy jodido, estás consciente que estás jodido, pero también estás consciente de que estás haciendo algo para cambiar esa situación. Ya no estás desde la queja, ya no estás desde el ver qué pasa, sino que ya por lo menos estás tomando el mando y entonces ese futuro probable, casi seguro, empieza a cambiar porque ya estás haciendo algo diferente. El problema es cuando tú lo sigues perpetuando porque no cambias nada. Y fíjate Claro. que cuando empiezas a ver, muchas veces nos da miedo hacer esos cambios o hacer esos ajustes. Pero la otra noticia es que muchas veces todos esos miedos que tenemos nunca pasan. Definitivo. ¿Sí? Sí. Y si tú miras, eh, toda la gente que está en algún tipo de deporte o en algún tipo de competencia, todo el tiempo se las rifa, ¿sí? Y si tú miras también, digamos, eh, toda la gente que está en algún tipo de organización militar también se la rifa. Sí. La diferencia es que unos se le están rifando en un juego donde, pues, si perdieron
no pasó nada. Y los otros se le están rifando donde si perdieron, pues pueden perder la vida. Y lo que no nos damos cuenta es de que, pues, estamos realmente en, en el lado, así como el militar, de que te dieron una vida para que hicieras algo, para que vinieras a experimentar, para que vinieras a vivir experiencias. Y muchas veces por miedo no hacemos nada. Y entonces, si es cierto eso que nos dicen que cuando morimos vamos a llegar allá y nos van a decir, bueno, ¿qué hiciste, güey? Pues estar con mucho miedo. Oh, pues entonces como que lo vas a tener que repetir nuevamente porque estuviste haciendo lo mismo. Entonces, si es cierto eso de que cuando estemos ahí nos van a preguntar, ¿qué hiciste, güey? Y que ahí es donde vamos a venir a volver se nos da otra vida para que vengamos, pero ahí sí tenemos que venir un poquito más despabilados. Y ahí es donde muchas veces siento yo de que toda esa parte de el romanticismo que se está dando ahorita con este despertar y la ascensión de la tierra y todo, muchas veces se quiere como poner en blanco y negro y que todo es igual para todo el mundo. Y esa es la parte Claro, de que muchas personas se desaniman también, porque piensan de que es un único camino y que el camino está pavimentado. Y no, para nada. no, 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 eso sí, qué bueno que lo tocaste ese tema. Bueno, antes dice Sandra, debemos de ser muy flexibles. Gracias, Sandra, y creo que sí, totalmente, hay que ser muy flexibles, como decías, hacer esos ajustes, permitirnos hacer esos ajustes cada día, que va a ser muy importante. Recuerden que pueden comentar, compartir, qué les está sirviendo, qué están viviendo ustedes también en estos momentos, si están también haciéndose responsables de su vida o viendo en conciencia el pasado. Vean información que está dentro de su familia, con sus papás, con sus hermanos, etcétera, y ven si están repitiendo esos patrones para hacer esos cambios. También comentaste acerca del miedo, que muchas veces el miedo. Yo siempre a los pacientes les dejo esta frase, que tú eres más grande que tus miedos. Muchas veces nos limita y justamente lo que dijiste, esos miedos que tanto dicen nunca pasan, nunca pasan. Entonces, eh, obviamente hay detrás de esto, hay experiencias tal vez que estén contribuyendo a pues desanimarte, a limitarte o a que los miedos pues crezcan y crezcan y crezcan. En esta parte de hacer estos cambios de conciencia o en esta parte del romanticismo o el dramatismo, la invitación va a ser siempre, vean la vida como experiencias, permítanse hacer esos ajustes y ser flexibles y hacer esta observación, ser observador de tu vida, pero también ver que tú eres la actriz, el actor, o en este caso, como decías, pues el jugador de tu propio partido, de tu propio destino, de tu propio camino. Que tus pensamientos, acciones y decisiones vayan enfocadas a ese siguiente paso en tu vida. Vamos a ver, ¿tienen alguna otra preguntita? Recuerden, aquí estamos sobre este tema, dejemos el futuro probable, casi seguro, que es, vamos a sernos conscientes de lo que hay atrás, pero el pasado no va a definir ni mi presente ni mi futuro. Dense cuenta que ustedes lo van a seguir haciendo. Aquí dice Monique, yo empecé con estos miedos después de tener a mi hija y empecé a traer recuerdos de niña que bloqueé, a tal grado que no quise salir y me aterraba manejar mi auto, aunque lo hice, tenía pesadillas y bueno, no se completó, pero gracias Monique por compartir eso. Entonces, aquí quiere decir que ella empezó a tener miedos después de tener a su hija, empezó a tener recuerdos justamente de su pasado, como lo comentábamos, de situaciones, de escenas, de creencias, etcétera, y se bloqueó totalmente. Y quiso salir y le aterraba manejar, y empezó a experimentar más miedos, etcétera, etcétera, pesadillas inclusivamente que no la dejaban descansar. Ahí, Monique, si gustas, a lo mejor estás escribiendo porque tal vez no limita a Instagram, pero si gustas ahí terminar el comentario, que tal vez nos vas a compartir cómo lo estás viviendo o qué herramientas o qué actitud estás tomando para
trabajar tus miedos y también inclusive, bueno, si algo va a tocar a tu hija, hacerse responsable de lo que le toca, ¿verdad? Pero si tú ya eres consciente de cosas del pasado, ¿qué estás haciendo también para hacer esos cambios, ¿no? ¿Qué le podrías decir ahí, por ejemplo, a lo que lleva escrito Mónica? Ok, ponte, sí, muchas veces podemos como traer esos temores de experiencias o de recuerdos del pasado que te van a pasar ahorita o te pueden pasar. Y yo lo que les digo a las personas es que el miedo no es malo. El miedo tiene su espacio y su porqué. Porque es parte de lo que te va a mantener vivo o viva. Para eso es que te sentimos miedo. Exacto. Y fíjate que es curioso que tú tienes eh, personas que yo crecí entre soldados y muchos de los que tenían miedo que les sucediera algo durante un combate, pues, ¿qué crees que le pasaba? Claro. Era como que si tuvieran un rótulo que dijeran aquí, aquí, aquí. El que iba al combate sabiendo de que iba a regresar, regresaba. Pero tú le preguntabas, ¿tuviste miedo, güey? Y te decían que sí. Claro. O sea, no es que estuvieran hechos de palo o que no sintieran nada. Sí, tenían el miedo, tenían el temor, pero aún así tenían que hacer lo que tenían que hacer, porque si no, sabían que ahí sí les iba a pasar un montón de cosas malas que quizás ni siquiera se las imaginaron. Pero muchas veces, cuando decimos esos miedos o esos temores, muchas veces son cosas que vemos allá afuera. Digamos, si tú te pones a ver noticias, el 90% de la información que te dan ahí no es para quitarte miedos, es para crearte un miedo colectivo y de alguna forma tenerte eh, controlado. Ujú. Aquí parece que sigo escribiendo aquí. Sí. Dice, tomé conciencia, dice Monique, tomé conciencia, empecé a trabajar la parte de mi mamá y papá con terapias, pero me di cuenta que yo perdí mis metas con el cambio de país porque me alejé de mi familia. Ok, a lo mejor va a seguir escribiendo, eh, pero la parte que bueno que empezó a tomar conciencia y empezó a trabajar eso. Ahora lo que hizo es que perdió sus metas con el cambio de país, Ahora que puede ser ponte, también. Ujú. ponte, yo tengo ahorita veintitantos de años de estar aquí en el norte Ok, y pues también dejé metas, amistades, familias y, y en su momento puede venir esa nostalgia o puede venir esa autocrítica de ¿por qué lo hiciste, güey? O sea, siempre puedes tener eso o simplemente venir y decir, bueno, pues sí, en su momento tomé esa decisión y ahorita estoy aquí y pues ya no le puedo cambiar nada. Por más que le quiera regresar al pasado, no se puede. Lo único que puedo traer de allá para acá va a ser frustración. exacto, Entonces, eh, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues ahorita cada vez que me recuerde de eso, es decir, bueno, sí, en su momento hubiera sido lindo eso, pero no se dio y aquí estoy ahorita. Y hacerlo mejor con lo que tienes, donde estás. exacto. Porque todo mundo vamos a tener esas historias, todo mundo vamos a tener esos recuerdos de cosas que hicimos, cosas que no hicimos, cosas que hicimos y nos arrepentimos, y cosas que no hicimos que también nos arrepentimos. Definitivamente. Y esa frustración,
es autocastigarte, es el masoquismo, no necesitas ni esa frustración y no necesitas ser la víctima, no necesitas ser el mártir, no necesitas estar en ese lugar, porque definitivamente solamente te vas a castigar a ti misma, a ti mismo. Entonces, en este caso, Monique, gracias por compartir esos comentarios. A lo mejor vas a seguir escribiendo, esperemos ahí para seguir continuando lo que escribiste. Pero en este ejemplo que dice Gustavo, que se cambió, por ejemplo, de país o de lugar también, es, ok, estás consciente. Y yo creo que también podría ser, no sé si para ti fue, ahorita que llegó esta conexión, el tener ahora sí que carta blanca para empezar otra historia, a lo mejor no con el apoyo de la familia, a lo mejor diferentes circunstancias. Ah, mira, aquí ya compartió, dice, ¿y si repites patrones de conducta? Mi esposo se parece a mi papá, ok, y trabajo esa parte con él y el abuso que viví de niña que me trajo con mis hijas, regresó esa parte de miedos y agradezco la plática. Gracias a ti principalmente, Mónica. Gracias por compartir esto, algo personal, algo íntimo y que nos va a servir a todas y a todos para pues, seguir aprendiendo, seguir experimentando. Recuerden, cuando platicamos, expresamos, compartimos, sanamos. Así es que gracias por compartir eso. Dice Yasmina, excelente charla, me sirve mucho. Gracias a ti también, gracias a ustedes por estar presentes. Todavía tenemos ahí unos minutitos. Algo con lo que te gustaría complementar esta plática para al finalizar, quisiera que compartieras tus redes sociales y tal vez un curso que estás por dar. Ujú. ¿Qué te gustaría como para complementar y cerrar esta charla? Fíjate que, digamos, tomando esa parte que nos comentaba Mónica ahí, fíjate que en el 2019 yo recuerdo que me junté con eh, tanto amigos de la universidad y luego me junté con amigos con los que estudié desde el kinder hasta que terminamos Wow. el bachillerato. Pero yo me pude dar cuenta de que el haber estado veintitantos años fuera, como que la conexión ya no era la misma, ¿sí? Sí. Con algunas personas sí sigo teniendo muy buena comunicación, sigo teniendo una muy buena amistad. Con los amigos de la universidad sí hay un poquito más de conexión, quizás porque vivimos más ya cuando estábamos ya en la etapa adulta. Entonces ya teníamos otro tipo de metas, ya teníamos otro montón de cosas en común. Y eso también como que te va dando, te abre los ojos a decir, bueno, sí, me perdí de esto. O sea, si quieres, perdí amistades o perdí el haber vivido un montón de cosas con ellos, vivencias con ellos, pero al haber venido para acá, me abrió la puerta a otro montón de cosas que si no hubiera estado en este lugar, por ejemplo, este tema que estamos compartiendo ahorita, yo no hubiera tenido las experiencias ni las Mm. vivencias para poder traer esto a la mesa el día de hoy, sino que quizás estuviera con otro rumbo, con otra visión, con otras, como dicen, en otro rollo. Pero el haber tomado la decisión de venirme para acá, pues me trajo ciertas circunstancias, vivencias y todo. Y eso es lo que tienes que ir viendo, que sí, quizás en un punto tomaste una decisión y te va a llevar hacia otro rumbo y aceptar hacia dónde te llevó. Y como dijimos anteriormente, si no estás contento o contenta con el punto donde estás ahorita, lo bonito es de que no hay nada escrito en piedra. Podemos hacer los ajustes, podemos hacer los cambios. Lo que sí conviene es hacer cambios y ajustes calculados, porque así como en el caso de Mónica que dice, bueno, es que en el momento en que yo ya me hice mamá, vinieron Ujú. ciertos temores. Sí, porque ahora ya tienes responsabilidades, como cuando contaba yo esa parte de cuando ya logras ver la perspectiva de papá a los 20 años, eh, eh, ya es una persona que ahora tenía
bocas que alimentar, pero era un jovencito, era un mocoso, si lo quieres ver bajo la perspectiva de la sociedad actual. Sí, ahorita hay personas que a los 40 quizás empezarán a tener hijos. Y entonces ahí es donde tú empiezas a ver por qué hay cosas que van cambiando tanto. Y fíjate que algo que vale la pena también mencionar es que nos vamos dando cuenta de que no existe ese monopolio de la verdad. Nosotros tenemos que ir buscando cuál es la verdad que se adapta y que nos funciona. Yo recuerdo mucho de que cuando estaba explorando toda esa parte de el espiritismo y cuando estaba explorando un montón de esa parte de budismo y todo, se hablaba de cierta dieta. A mí toda la vida me ha gustado el rock y muchas veces decían, hoy no, esa es música que no. Y tú decías, pero lo que yo siento con la música, eso yo me siento bien. Y yo miro que las cosas en mi vida fluyen. Si yo mirara que las cosas no fluyen, ahí es donde tú dices, bueno, esa energía, lo que estoy haciendo, lo que estoy sintiendo, no es coherente y por lo consiguiente no estoy fluyendo. Cuando empiezas a cambiar cosas porque te dicen, mira, esto no es así porque esto es malo y a ti no te funciona, ahí empiezas a ver de que aunque te dicen que hagas ciertas cosas, dejas de fluir porque estás viviendo la perspectiva de alguien más, estás viviendo la verdad de alguien más y pues ahí se jodió todo. Y ahí es donde empiezas a ver de que, bueno, yo tengo que ver qué es lo que me nutre, qué es lo que me mantiene en un cierto balance, me mantiene anclado para de esa forma poder ir pues caminando. Definitivamente. Vamos a ver si hay otros mensajitos. Saludos a Miguel de Despierta y vamos a ver y a Debbie. Saludos, gracias a ustedes. Gracias en verdad a todas y a todos por estar presentes. Gracias, Gustavo. Me gustaría que compartieras tus redes sociales. Yo creo que vamos a seguir platicando. Creo que hay varios temas. De aquí va a salir un montón de temas, la verdad. Así es que vamos a invitarlos que vean la grabación, que le den like, compartan, que comenten. Si, por ejemplo, como Monique, si lo están viendo en la grabación, comenten que vamos a responder ahí. Y Gustavo, me gustaría que compartieras tus redes sociales y creo que también tenías ahí un curso en puerta, entonces por favor, el espacio es tuyo. Sí, bueno, pues la mayoría de cosas que publico en redes va a estar bajo Terapias Péndulo aquí en Instagram. ¿Ok? También pueden ir a la página de Terapias con Péndulo. Ahí hablo un poquito sobre el tema de radiestesia y el péndulo. Y ahí están talleres, hay también cursos. El siguiente curso empezaría junio 5. Las sesiones Ok. grupales van a ser los domingos. Y aparte estoy por empezar un diplomado sobre la radiestesia, pero también voy a traer, eh, en el pasado estuve dando todos estos conceptos que hablamos hoy en un curso que se llamaba Easy Plan, pero ese lo hacía presencial. Y pues ahora lo estoy adaptando para que sea un curso virtual, porque ahora hay Ok. personas en todos lados que están interesadas en todo este tipo de información. Y no va a ser un curso tanto de engordar de información, sino que van a ser cosas muy prácticas, cosas que podemos ir adaptando, que podemos ir con simplemente el escuchar conceptos, el ir escuchando historias. Nos podemos nosotros identificar con que, cómo fue mis primeros años de vida, cómo fue mi experiencia en la escuela, cómo fue mi experiencia ya de adulto, cómo fue mi experiencia con
las primeras relaciones que tuve con amigos, con la primera pareja, con o sea, todo ese tipo de información es lo que nos ha hecho como personas y es todo ese equipaje que venimos cargando, que muchas veces solo lo venimos cargando, pero no nos aporta. Entonces, en su momento es como de decir, bueno, gracias, sí, en tu momento estuviste ahí, no me sirves, únicamente me llevo la enseñanza y vas dejando, porque si no, Ok. llega un punto en el que el equipaje es tan pesado que no vas a poder seguir adelante. Ok, de definitivo. Qué bueno que platicas sobre ese curso y sobre tus redes sociales. Busquen por favor a Gustavo. Ahorita voy a subir la grabación, como quiera va a estar ligado también en la cuenta de Gustavo. Te agradezco, Gustavo, por tu tiempo, por aceptar la invitación, por aportarnos con este tema, que es muy importante. Qué bueno que les esté sirviendo. Recuerden poner ahí sus preguntitas, sus comentarios, compartir, dar like, guardar y comentar. Y mira, aquí dice, mi mochila ya es más ligera, gracias, gracias, gracias. Qué padre, qué bueno que lo veas de esa manera. Eso significa que has hecho muchas cosas al respecto. Y bueno, ahí también hay que ser compasivos, honestos, responsables. Qué padre que también se permitan ser conscientes de lo que han hecho y que también se lo vean reflejado en el presente y que puedan construir ese futuro para su mayor y más alto bien. ¿Alguien más que quiera un mensajito, algo, un comentario? Bueno, si no, pues bueno, vamos a cerrar el día de hoy. Gracias, Gustavo, por tu tiempo, No, por gracias a aceptar la ti. invitación. Y pues yo creo que vamos a estar, yo creo que vamos a estar más en contacto, vamos a hacer más pláticas si les gustan a las personas. Va a haber muchos temas interesantes. Vamos a hacer una bonita sinergia. Dice Claudia, muchas gracias. Me ayudó ahorita con una situación. Qué padre, Claudia, que todo salga bien, confía en ti. Tú eres más grande que tus miedos, confía. Dice Yasmin, Gustavo es un maestro de vida. Qué padre, mira. Gracias, Yasmin, por comentar eso hacia Gustavo y permitirte aprender. También eso también reconócete, dice Rosy. Muy interesante tema. Gracias, Andrew. Gracias, Rosy, por tu confianza, por No, estar presente. muchísimas gracias, de verdad. Y fíjate que con eso de llevar la mochila más ligera, voy a cerrar con una anécdota. Iban varios soldados en un helicóptero y los iban a llevar hacia un lugar de combate. Y habían varios soldados nuevos y había un veterano. Y miraban que ese veterano miraba el reloj y cada vez que miraba el reloj agarraba un cargador y metía a su mochila. Miraba otro minuto y metía otro cargador. Y llega uno de los soldados nuevos y le pregunta, sargento, ¿por qué está haciendo eso? Le dice, porque mira, ahorita el helicóptero está volando un minuto y cuando nos Ok. vayan a recoger le va a demorar un minuto extra. Y si nosotros vamos a estar ahí rifándonos la vida, en ese momento no va a haber nadie para ayudarnos. Entonces, ahorita es cuando tienes que llevar cosas que te van a servir allá. Cuando estás en el cuartel no tienes que llevar todo eso porque ahí estás seguro. Entonces ahí es donde determinamos cuándo sí llevamos una carga y cuándo no llevamos una carga. Cuándo es momento de llevar una mochila ligera y cuándo es el momento de llenarla con experiencias, vivencias para ciertas situaciones o circunstancias que estás viviendo en este momento, que ahí es cuando sí llevas la mochilita llena, porque el día de hoy quizás te va a servir todo eso. Pero mañana si vas a ir a divertirte, no tienes que llevar todo, porque van a haber cosas que no, en su momento no la vas a aplicar, no le vas a estar hablando a alguien de tu sesión de tarot cuando estás en un concierto. No te van a poner atención, no te van a pelar. Claro. Ahí es.
la experiencia, permitirte vivir la vida, te va a dar la experiencia necesaria para utilizar las herramientas que vas a necesitar en ese momento. Definitivamente. Entonces, ese es muy buena anécdota, gracias por compartirlo. Por último, dice Yasmina, gracias por ayudarnos a buscar el centro. Gracias, Yasmina, por compartir. Debbie, gracias por compartir su luz. Gracias a ti por también estar presente. Y cada uno de ustedes, permítanse vivir, permítanse hacer estos ajustes, permítanse también equivocarse, porque en el equivocarse van a encontrar mucho Se aprendizaje vale, se vale. y levantarse y pedir ayuda y seguir adelante. Entonces, pues bueno, vamos a cerrar este tema. Gracias, Gustavo, por estar No, presente. gracias, Vamos a estar Luis. próximamente. Yo creo que de aquí van a salir otros, a fácil pueden salir 4 o 5 temas, pero aquí déjenos sus comentarios si gustan nuevamente vernos y si tienen alguna sugerencia, algún tema, con gusto lo platicamos. Gracias, Gustavo. Nos vemos pronto y gracias a todas y a todos ustedes. No, Aquí gracias a ti. estamos, cualquier cosa. Y soy Luis Carrasco, Lobo Espiritual. Nos vemos en sesión. Bye bye. Bye.